Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos como todos los jueves en nuestro programa Aquí Ahora Salud. Vamos a seguir hablando en parte en este programa de la problemática de la siniestralidad vial, concretamente de los accidentes de tránsito, como lo hemos venido haciendo en los últimos programas. Ustedes recordarán que en el primero de estos programas hemos invitado al director de Tránsito Municipal, a Jorge Piñata y al señor Paz, que nos han dado un pantallazo de cómo se aborda el tema desde la responsabilidad, obviamente estatal, que tiene esta problemática, concretamente en lo que hace a la prevención y a la educación para evitar los costos en vidas y los costos económicos de esta problemática. Recordarán también que posteriormente estuvieron acá el doctor Mario Viñolo, el director del hospital, y el jefe del servicio de emergencias del hospital Iturraspe, el doctor Maximiliano Tejerina, abordando la problemática desde el punto de vista de la atención cuando han fracasado los mecanismos, si se quiere, preventivos, para evitar estas muertes, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy, dentro de lo que vamos a charlar con el doctor Bufa, vamos a hablar de qué le pasa a él en la terapia intensiva del hospital, como uno de los temas a abordar con respecto a esta problemática de la siniestralidad vial. Así que bueno, está con nosotros Rodolfo Bufa, el doctor Bufa. Para mí, obviamente, yo lo llamo Rodi, como también ustedes los conocen. Así que buenas noches, Rodi. Buenas noches. ¿Qué decir? Gracias por estar acá. Estamos en el mismo equipo. Sí, no me di cuenta, tenemos el mismo problema. Bueno, la primera pregunta, cae casi de Maduro. ¿Cómo vos dimensionás de alguna manera este problema de la siniestralidad vial, concretamente los accidentes de tránsito? ¿Qué opinión general global vos tenés del tema? Mira, un poco es lo que hablamos a diario, porque para nosotros en la terapia intensiva y fundamentalmente hospitalaria, el tema de los siniestros viales o bien de todo el capítulo de lesiones, porque en realidad dentro de ello tenemos que incluir también a todos los traumas que no parten de los accidentes automovilísticos, también los de la construcción, ¿no es cierto?, los que se dan a nivel rural, pero obviamente, ¿no es cierto?, la accidentología vial es la que se lleva el primer puesto, es una cosa de todos los días. Estaría tomando una opinión que no es la adecuada si yo tomaría esto como algo personal, es decir, lo que hay que tener en cuenta es que la accidentología se ha constituido en nuestro país, desde ya que esto es un problema a nivel internacional, pero se ha constituido en nuestro país en una de las primeras causas de muerte en la gente joven. Por supuesto, con el alma de epidemiólogo, digamos, yo siempre trato de buscar lo que más allá de lo que pase a nivel internacional y lo que pase a nivel país y lo que pase a nivel provincial, siempre tenemos que ver qué es lo que nos pasa a nosotros. Y desgraciadamente o por suerte, yo creo que San Francisco tiene varios estudios y tiene mucha información que habla de la realidad con respecto a la accidentología. Por allá, por la década del 90, se empezó a trabajar con este problema, porque inclusive con los servicios de emergencia y, digamos, los que trabajamos en terapia intensiva, veíamos que esto crecía día a día, no había en esos momentos números y ahí se empezaron a realizar números. Y bueno, ya en el año 97, yo recuerdo cuando estaba el doctor Bianchini, inclusive en la asistencia pública, habíamos hecho un primer estudio epidemiológico y ya las tasas de mortalidad de ese momento para los menores de 31 años específicamente, pero bueno, menores de 30 años, era en San Francisco la más alta de Sudamérica, en ese momento. Eso había sido un pequeño trabajo que lo habíamos inclusive presentado a nivel provincial. Y que bueno, ya hablaba un poco, ¿no es cierto?, de cómo se venía increciendo la situación. ¿Qué sucedía? En esa época, vos recordarás que también era la época en donde estábamos con ablaciones de órganos, o sea, estaba muy en auge todo el tema de ablación de órganos y evidentemente éramos uno de los hospitales de la provincia de Córdoba que más ablaciones hacía y que más órganos procurábamos, ¿no? Lo cual tenía una significación. Una clara relación. Claro, una clara relación, ¿no? Que esto pasaba un poco a nivel provincial también. ¿Qué sucedió? No sé si es claro lo que está diciendo, para a lo mejor, si no se entendió bien, él está diciendo que éramos
uno de los mayores hospitales, San Francisco era una zona de alta donación de órganos, claro. no porque eran generosos, Claro, sino porque teníamos mucha materia prima, muchos claro, accidentes. sí. Y que se morían. Más allá que la gente era muy generosa y solidaria desde ya, pero bueno, ese era el punto. Todo esto, por supuesto, siguió incrementándose y llegamos, evidentemente, como sucede en todas las cosas, por oferta y demanda, a que el hospital y la terapia intensiva haya crecido, digamos, de la mano con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Creció la terapia, creció la complejidad, creció, digamos, la manera y aprendimos formas de tratar el trauma, y eso ahora, digamos, que ha cambiado en que aumentaron los accidentes, porque los accidentes no disminuyeron, pero disminuyeron las ablaciones. ¿Por qué razón? Porque, bueno, porque se aprendió a trabajar en el trauma. Se aprendió a trabajar en los accidentes. Esto no es una buena noticia, por eso digo, esto no es un dato, digamos, que nos tiene que poner orgullosos, es decir, aprender a trabajar con una cosa que son accidentes. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? En un programa anterior tuyo habíamos hablado una vez que una de las cosas que preocupa a los que estamos en la terapia es que esto ya forma parte de una patología más. Hace unos años atrás, la gente cuando tenía un familiar que sufría un accidente, y dentro de esa gente, la mayoría menores, ¿sí? La mayoría menores, constituía todo un problema que inclusive había que manejarlo con un equipo de gente, psicólogos, ¿no es cierto?, gente de salud mental, asistente social, como más o menos como para armar el cuadro de situación. Hoy es... Poder de alguna manera explicar, claro, que alguien falleció de un accidente. Exactamente. Hoy el accidente de tránsito forma parte de uno de los ingresos más, de una patología más de ingreso hospitalario. Y yo siempre, como ejemplo, antes nos pasaba que nos sorprendía la noticia, no podíamos comprender la noticia y de alguna manera nos amargaba, obviamente. Hoy no es que nos deja de amargar, pero ya lo esperamos y no nos sorprende. Exactamente, es decir, para que vos tengas una idea, el hospital trabaja hoy previendo la cantidad de camas que tenemos que disponer para la cosa. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Bueno, el hospital tiene 10 camas, ¿no es cierto? 10 camas de las cuales tiene en la terapia intensiva. En la terapia intensiva, estoy hablando de terapia intensiva. Con un porcentaje de ocupación de 60-70%, es decir, permanentemente 6-7 camas están ocupadas. De esas 6-7 camas, siempre el 50% está ocupado, siempre se supera por pacientes accidentados, ¿sí? Por pacientes politraumatizados o con traumatismo de cráneo. Que a su vez, vamos a agregar otro dato más, de esos el 80-90% son trauma de cráneo por un uso de casco con moto, con lo que quiera, moto auto, moto árbol, moto camión, moto. Discúlpame, me gustaría que lo repita. Claro, o sea, trato de que vean lo que es, digamos, porque quiero llegar después al tema de la prevención, ¿no es cierto? Es decir, yo digo, de 10 camas, 7 camas están ocupadas permanentemente. De esas 7 camas, más del 50%, llámale 3-4 camas diarias, están ocupadas por accidentes de tránsito. De esas 3 o 4 camas, el 90% las ocupan los traumatismos de cráneo por falta de uso de casco, a raíz de una colisión moto-auto, moto-bicicleta, moto-camión, la que vos quieras, pero siempre es la moto, sin casco, ¿está bien? Esto creo que es válido, por más que suene aburrido y obvio, pero digamos es válido decirlo, porque estos son datos nuestros. ¿Está bien? Es decir, lo que creo que debe importar en todo esto es que estos son datos nuestros y datos sacados del hornito recién, digamos, no es una cosa que pasó, no, esto es lo que sucede hoy, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que siempre decimos, que estemos hablando de esto, hay que saber que como cualquier enfermedad, vos me preguntaste, ¿qué opino, digamos, de la situación de accidente? Bueno, ¿qué opino? Que San Francisco no es la excepción y por consiguiente significa de que algo estamos haciendo mal, ¿sí? Porque si nosotros no somos la excepción a lo que es noticia nacional, significa que algo no estamos haciendo bien, teniendo en cuenta posiblemente que hay varias cosas que en atención primaria de salud uno podría tener en cuenta. ¿Por qué yo me detengo en atención primaria? Porque, bueno, ¿yo en qué nivel trabajo? Yo estoy trabajando en un nivel de atención secundaria, segundo nivel de atención, y tercer nivel de atención, ¿no es cierto? Que es cuando ya tenemos que hacernos cargo
de lo que todavía no nos hemos puesto a medir, que digamos son las consecuencias del accidente de tránsito, sin hablar de la mortalidad, digamos, de lo que es lo que se llama la morbilidad, es decir, todo el producto que queda después de haber tratado en el segundo nivel de atención, que es la terapia intensiva, lo que surge de un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, como cualquier enfermedad que uno se pone a analizar las consecuencias, evidentemente uno debiera volver al principio y decir, bueno, a ver, la cadena epidemiológica que se da en esta para que se produzca el accidente, ¿cómo? Explícanos Sí. qué querés decir con cadena epidemiológica. Claro, es decir, cuando uno toma el análisis epidemiológico, ¿no es cierto?, el análisis causal de por qué se produce una enfermedad, siempre tiene que tener en cuenta tres actores, ¿no es cierto? Un actor que es el huésped que vendríamos a ser nosotros. Otro punto que es el medio ambiente en donde el huésped vive y, por supuesto, la toxina, la causa, el agente, que es el que genera, ¿no es cierto?, el accidente. En esa tríada, que se conoce como tríada ecológica, fundamentalmente en infectología, pero que es aplicable a todo, en esa tríada ecológica debe existir, o existe algún lugar en donde uno pueda cortarla para que no se produzca el evento, ¿no es cierto?, o por lo menos para que ese evento se produzca de una manera menor. No hay manera de cortar la cadena si entre el huésped, el medio ambiente y el agente, si yo tengo al agente como accidente, no hay manera que cortarlo antes que se produzca. Por eso es que surge esto de preguntarse si todos los accidentes que caratulamos como accidentes son accidentes, ¿sí? Yo vengo de un congreso que tuvimos el día viernes y sábado en Córdoba, justamente de terapia intensiva, en donde estaba el doctor que, bueno, que es el que, uno de los integrantes, digamos, el que fundó el SAM en Buenos Aires, el doctor Jorge Neira, que es la autoridad máxima en trauma en la Argentina, que inclusive es el que, viste el consenso que tenemos en el hospital para categorizar el hospital, que justamente hablábamos de este tema y él decía, bueno, a ver, empecemos a llamar las cosas por su nombre. Un accidente es un accidente, es algo no prevenible. Un accidente es algo no prevenible. Por eso estamos hablando, cuando vos hablas en tu especialidad de un infarto agudo de miocardio, o cuando hablas de un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Por algo se llama accidente de placa, ¿sí? Porque se rompió y se rompió, digamos, ¿no? Por más que uno le pasen todos los fideos que quieran por adentro, lo estudien como sea, se rompió. Entonces uno debiera entender que un accidente, digamos, automovilístico, es el accidente que se da porque se rompió el auto y no pudo frenar, ¿sí? Porque se le trabó la dirección y no pudo frenar, porque qué sé yo, se cruzó un perro por la ruta, ¿no es cierto? Y el tipo tuvo que esquivarlo y se pegó contra un camión. Ahora es muy difícil tratar de seguir explicando el accidente con un chico que va en moto a las 7 de la tarde, ¿no es cierto?, sin casco, en el medio de la avenida, y se choca a otra moto o a una camioneta, o que pase en rojo y a ver, quiero decir esto, ¿por qué digo esto? Porque es lo que más pasa. Es decir, nosotros no tenemos el accidente del guaso que se le cruzó el perro. Sí, existen, pero existen contados, y ¿sabes qué es lo peor? Que esas son las anécdotas. Tenemos un paciente internado que se le cruzó en la ruta, se le bloqueó la rueda y volcó. Mirá vos qué extraño. Claro, eso es extraño. Pero resulta que todos los días, y fundamentalmente los fines de semana, pero desgraciadamente ya no son los fines de semana, nos encontramos con el chico, digamos, que iba con otro chico haciendo picada, o con la moto robada que le robó al padre, o lo que sea, pero todas son motos. ¿Y sabés qué es el otro dato peor? En el ejido urbano. ¿Qué es el otro dato peor? Que este dato también ya lo teníamos en el año 97. La mayor cantidad de accidentes se daban en el ejido urbano, no en la zona rural, en donde uno diría, bueno, puede ser que ahora con la cantidad de camiones, cosechadoras, ¿no es cierto?, las grandes camionetas con las que anda la gente del campo, ¿no es cierto?, bueno, predispone de alguna manera a todo esto. No, son las motos chicas, ¿no es cierto?, porque también decimos eso, miren, el colectivo, una moto, una 1100, si se agarra se va a hacer de goma. No tenemos ninguno de esos, o alguno, sí, alguno. Lo que tenemos son los chicos que usan las motos para, qué sé yo,
para la joda, como lo vemos, digamos, más allá de transitar, ¿no es cierto? Con las cosas que evidentemente uno no puede caratular a eso como un accidente. Eso ya hay que poner un tren de duda. Tal vez sea una discusión, yo no creo ni filosófica, tal vez de orden, porque si uno tiene que decir, perfecto, entonces la prevención no es tal vez pensar en que hay que tener una buena máquina para no tener un accidente. ¿Te das cuenta? Decir, pues yo diría, puta, se hacen de goma porque digamos, le fallaron los frenos, ¿no es cierto? Se le bloqueó, entonces habrá que ver qué máquina comprar. Pero resulta que acá se hacen de goma porque no se ponen el casco. Entonces me parece que el punto de prevención no es el mismo a charlar. El punto de prevención es muy específico y que parte específicamente, a mi entender, y vuelvo a repetir, no es a mi entender, sino lo que ya está escrito, lo que está estudiado y lo que está determinado, a conductas, que como toda conducta que trata de llevar a un ordenamiento necesita normas, y todas esas normas, para que se cumplan, deben ser exigidas, que me parece que es lo que no pasa, que me parece que ahí es donde falla el primer nivel de atención, que es el de prevención. Vos fijate, ¿no? Yo pensaba hoy, cuando vos me invitaste al programa, yo pensaba, por ejemplo, qué pasa con las vacunas, ¿no? Con este tema. Nosotros decimos, bueno, perfecto, tenemos una enfermedad inmunoprevenible que lo previenen las vacunas. ¿Qué significa inmunoprevenible? Son todas aquellas enfermedades que yo, colocándole una vacuna, genero los anticuerpos suficientes para que no te enfermes por esa enfermedad. Vamos a poner el ejemplo claro, la polio o el sarampión o qué sé yo, cualquiera, el tétanos. Entonces, existe un plan de vacunación, el cual es obligatorio, con el cual todos los países han disminuido tremendamente, ¿no es cierto?, la incidencia de las enfermedades por esas enfermedades. Es muy claro. Bueno, si nosotros tendríamos para este caso, ¿no es cierto?, una vacuna, sería muy fácil, no hablaríamos de los cascos, ¿cierto? Pero eso no existe. Entonces yo pensaba que esta misma discusión la habíamos tenido con el vacunatorio. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en vacunas, cuando una mamá lleva a un chico a vacunar, ¿sí?, hay vacunas que vienen, 10 vacunas en un frasquito, ¿no es cierto? Entonces, la obligación del vacunatorio es que si esa mamá viene sola, ¿sí?, es mucho más barato romper la ampolla, poner una dosis y tirar 9 y no dejar ir ese chico a su casa sin vacunar, ¿sí? Porque eso se llama, si uno no lo hace, oportunidad perdida, ¿sí? Eso en costos, está calculado que significa 1.000.000 de veces, si ese chico se enferma de cualquier enfermedad, 1.000.000 de veces más le cuesta al Estado el no haberle puesto la vacuna. Claro. Que desgraciadamente esa norma es más clara que el delantal labilisto. ¿Está bien? Blanc es clarito. ¿Está claro? Sin embargo, nos encontramos a diario que muchas enfermeras en los vacunatorios te dicen, doctor, no puedo vacunar porque no tengo vacuna. O sea, si abro esta, mañana no puedo vacunar. ¿Está bien? Entonces la pregunta viene, ¿dónde está el error? Si la norma existe, ¿sí? Si sabemos que es así, que eso sale más barato, que en el mundo entero, o sea, porque el costo de una vacuna, todo el mundo se pregunta, ¿cuánto cuesta una vacuna? Una vacuna para que sea productiva y para que cumpla con este rol debe costar menos de 0,10 centavos de dólar. Y eso es lo que valen. Eso es lo que valen las vacunas. Eso es lo que valen. Por eso el Estado decide vacunar. ¿Está bien? Por consiguiente la norma no se debe romper. Porque cuando se rompe la norma, entonces ¿qué tenemos? Tétanos, como tuvo la provincia de Córdoba. Claro. ¿Sí? Tuvimos nosotros un tétano en el hospital. Entonces vos te preguntás, ¿por qué hay un tétano? Porque alguien rompió la norma. Entonces yo voy a hacer esta pregunta. Porque alguien quiso juntar los 10. Claro. Para romper un factibility. Claro, pero para juntar 10 perdiste 9. Claro. ¿Está bien? O por lo menos uno. O uno, que hayas perdido suficiente. Claro. Entonces yo acá tengo que preguntar, a ver, si todos sabemos que el casco por lo menos nos va a evitar no tener que tener un producto posterior a si no se muere el chico, que después si querés hablamos de eso. ¿Por qué no es obligatorio el uso de casco? Sí lo es. No lo es. No lo es obligatorio. Si querés hablamos de eso. Pero no lo es. Evidentemente no lo es porque la gente anda sin casco. Entonces no es obligatorio. Ese es el punto.
porque la gente circula sin casco. Yo por lo menos vivo acá y veo gente sin casco. Y la gente que nos llega a nosotros viene sin casco. Entonces, si la norma existe, no está impuesta como obligatoria. Eso es una cosa, digamos, a ojo buen cubero, hay que salir a dar una vuelta y te das cuenta que no toda la gente usa casco. Los motivos por los cuales la gente no usa casco, si tiene una norma obligatoria, bueno, no soy yo quien lo tiene que explicar. Pero digamos, eso existe, es decir, las normas, si están, debieran ser cumplidas, ¿no? Esto es lo que discutimos todos los días en el hospital cuando uno tiene una norma de lavado de manos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué hace? Todos los días tenés que pelearte para que la gente se lave la mano, ¿no es cierto? Porque cartel en todos lados. Pero entiendo que las normas se cumplen si se exige la norma. Si no, no. Cuando vos dejaste la posibilidad de no hacerlo, todo está claro que no las cumplimos. Rodi, ¿nos estamos viendo un corte? Escuchando? Sí, no, un corte. Volvemos enseguida. Centro Terapéutico Reeducar, Fisiatría, Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología y Fisioterapia. Integración escolar, Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248, teléfono 42 78 40. Hipermercado Anselmi informa sus horarios. De lunes a sábado de 8:30 a 21:30, domingos y feriados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. Kinetic, kinesiología especializada y adaptación física, corrección postural global, moderno equipo de tecnología alemana para evaluación computarizada de la marcha y pesada, para la confección de plantillas correctoras personalizadas, gimnasio y la última tecnología en aparatos de fisioterapia para tratamiento de patologías traumatológicas y deportivas. Profesional a cargo, licenciado Leonardo Balsaña. Kinetic, Juan B. Justo 213, teléfono 43 71 40. En Will Rocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso lo festejamos a lo grande. Con tu compra participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Will Rocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar. Un departamento en Córdoba. Che, ¿a dónde el departamento? Un departamento en Córdoba, 50 autos y 3 millones de pesos en efectivo para hacer realidad tus sueños de ganar. Suscríbete hoy a la gran promoción de Devoto y empezá a festejar. Presente. Herrero. Presente. Medina. Presente. Sosa. Presente. Bueno, empecemos. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita sin importar en qué parte del país vivas. Entra a buenosaires.gov.ar/terminar la secundaria y da el primer paso hacia un futuro mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. El Comercio Seguros presenta una nueva generación de productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, profesionales y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países del mundo. Consulta tu productor asesor de seguros o infórmate en rsagro.com.ar.
Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud. Tu salud en las mejores manos. Tu futuro está a la vista. En Baque Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. Baque Espinosa. 25 de mayo 1767, oficina 2, teléfono 420-700. Bueno, seguimos con este interesante tema y con lo interesante de todo lo que nos dice Rodi. Bueno, la pregunta que me gustaría hacerte, que es medio difícil, pero vos desde tu punto de vista, que estuviste hablando un poco de esto, pero ¿dónde ves las mayores responsabilidades en la gestión de esta problemática, ¿no? Desde la prevención hasta el último de los tratamientos, hasta el último de los problemas. ¿Dónde ves vos el mayor problema? Mira, analizando la problemática y teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros países y cómo se han organizado otros países, siempre esto obviamente uno no puede dejar de pensar en el tema de salud pública, ¿sí? Porque en definitiva, como estuvimos hablando antes, si uno analiza esta problemática desde el punto de salud en un nivel primario, secundario y terciario de atención, que creo que es la forma con la que uno tiene que hacerlo, está todo escrito y está todo muy claro de cómo debe encararse y cuáles son las responsabilidades que le competen a cada uno. Obviamente, a nivel San Francisco, nosotros tenemos acá a todos los actores, ¿no es cierto?, que conforman esta problemática, y tenemos obviamente la salud, que no está mal dividirla, digamos, en parte privada y parte pública, ¿no? Es decir, es una sola. Entonces, todos los que trabajamos en salud tenemos una responsabilidad. Ahora bien, seguramente en esto hay que analizar los programas, y cuando uno analiza los programas tiene que analizar los presupuestos, los costos de todo esto, porque las cosas salen bien cuando hay plata. Cuando no hay plata, las cosas no salen tan bien. Salvo que uno tenga plan A y plan B, ¿no es cierto? Y que el plan B sea tan efectivo como el plan A, digamos, pero de bajo costo. Llegar a esa cosa es bastante difícil en el ordenamiento porque estamos acostumbrados a trabajar mucho por oferta y demanda. Entonces, yo siempre digo que uno se ha acostumbrado a que no le falte nada. Y eso tengo que decirlo, es decir, uno está acostumbrado a trabajar en donde no le falta nada, ¿no? Porque en la práctica lo vemos, ¿no es cierto? Es decir, uno trabaja en el hospital y va a decir, el hospital no tiene nada, está fundido, ¿sí? ¿No? Sin embargo, las cosas aparecen, las cosas están. Pero, digamos, respetando un poco quién debiera hacerse cargo de qué cosas, bueno, entiendo que esto parte con que se debería destinar mucho dinero al nivel primario de atención y que eso incluye la educación, como uno de los oyentes dice, es decir, ¿cuál es la vacuna para esto? Educación. Una oyente escribió, la vacuna para evitar este problema del tránsito es la educación. Exactamente, bueno. Otra opción. Yo creo que si esto surge por lo que hablamos antes, perfecto, me gusta que hayan entendido ese mensaje. Pero esto parte de la educación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de SIDA también hablamos de la educación. Cuando hablamos de cualquier medida, digamos, de diabetes, hablamos de la educación. O sea, todo parte de la educación. Entonces, la educación en este caso forma parte de la educación vial. Y la educación vial está a cargo, en este lugar, del municipio, ¿sí? Entonces, yo escuchaba la otra vez, por ejemplo, aquí a Jorge Piñata, que bueno, que alguna vez también hemos estado hablando con él, y yo creo que el municipio tiene que dar todas las cosas, tiene que darle a la gente todas las cosas, ponerle las cosas para que la gente no tenga excusas de no cumplir la norma, ¿no? Que eso me parece que forma parte de la educación. Vos fíjate que el otro día viene una abuela a casa y me dice, al consultorio, me dice, ¿usted sabe, doctor? Y saqué con los chicos, saqué a mis nietos a caminar. Y le decía, bueno, vamos a cruzar la esquina por la senda peatonal. Y usted sabe que no encontré ninguna, ¿no?
traigo esto a consideración porque muchas veces uno insiste en que para que las cosas salgan tienen que estar previamente aceitadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la educación vial, más allá del uso del casco, tienen que existir las normas y las reglamentaciones, como han hecho ahora, por ejemplo, de pintar todo el lugar donde vos tenés que estacionar el medido, cosa que me parece fantástico, pero debieran estar todas las calles pintadas y señalizadas de esa manera, porque eso forma parte de una buena educación vial, ¿sí? Por ejemplo, invertir en campañas de educación vial, sin duda, también se debe hacer, no solamente en lo que se llama, en lo que puede ser un spot publicitario, por ejemplo, lo que puede ser. Creo que las campañas de educación, como lo hemos hablado muchas veces con SIDA, tienen que ir a trabajar con los chicos en el colegio, ¿sí? En la escuela primaria. En la escuela primaria los chicos ya deberían ser instruidos de esta manera. A nivel, lo que toca a nivel secundario, vos me decís, ¿yo a dónde le iría a poner la plata a la municipalidad? En eso, ¿está bien? A nivel de segundo nivel y tercer nivel de atención, bueno, el sistema de salud de San Francisco, en ese lugar el dinero viene de la provincia o de la parte privada, ¿está bien? Y eso incluye a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Entonces yo te voy a plantear, por ejemplo, una situación que vivimos hoy en el hospital, con un chico digamos, de frontera, que ha tenido un accidente, que lo tenemos internado en el hospital, y que había que hacerle un estudio de imágenes, ¿no es cierto? Bueno, todos saben que en el hospital no hay un tomógrafo, y por supuesto, la tomografía la tenemos que mandar a hacer a un sitio, a una privada. En San Francisco hay 3 lugares en donde poder acceder al tomógrafo computado, 2 de esos lugares estaban los tomógrafos rotos, entonces nos quedaba un tercer lugar. Con los cuales el hospital no tiene convenio, bueno, bien, salen todas las cosas. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que cuando estábamos discutiendo en la revista de sala, con la asistente social y todo, ¿cuál era el inconveniente? Que el chico era de la provincia de Santa Fe, ¿no? Entonces me decía, no, vamos a ver quién paga la cosa. Bueno, eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Por qué razón? Porque uno no tiene que ser de aquí o de allá, como decía Sargento Cabral, no, Sargento Cabral, el que cantaba, Cabral, no Sargento Cabral. Uno no puede en estos casos tener que definir de dónde es alguien para hacer un estudio en estas circunstancias. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tema que nos pasa a diario con muchas cosas, no pueden llevar a un tinte de discusión política, si se quiere, o de digamos, de circunscripción. Parece que es una cuestión muy burda, digamos, para ponerla en tren de consideración. Eso no nos debiera llevar ni un minuto en la discusión. ¿Te das cuenta? Ni hablemos lo que es el tercer nivel, que es la rehabilitación, ¿sí? Que en eso debiera estar Gustavo Díaz Cornejo o alguno de los muchachos de Clínica Médica para decir lo que nos peleamos cada vez que tenemos que decidir qué hacer con un paciente que es producto de un accidente de tránsito, que gracias a Dios tenemos que decir que casi el 80%, 80 y tanto por ciento de los que entran con traumas de cráneo grave o politraumas salen bien, se reinsertan, pero hay un porcentaje que no se reinserta y que queda con una alta problemática neurológica, física, de discapacidad, de lo que sea, que eso se llama morbilidad, y que desgraciadamente no existen muchos lugares, ni menos familias que estén preparadas para recibir eso, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, todo un problema. Claro, en realidad no es, esto no se trata, ¿no es cierto?, de a quién le compete. Es decir, primero, lo que yo creo que no hay que inventar. Está todo escrito, está todo normatizado y está todo aceitado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que acordar. Hay que gestionar. Hay que gestionar, exactamente. Esto no es un problema mío o tuyo, no es un problema de San Francisco o de frontera, ¿no es cierto? Me parece que en este aspecto un poco define la pregunta que te había hecho. Sí, se entiende lo que querés decir. Y esto tiene que ver, creo yo, también con los costos que genera la atención, ¿no? Bueno. En eso te quería hacer una
una pregunta. ¿Qué análisis tenés vos de los costos en tu terapia intensiva relacionado con otros lugares? ¿Qué haces vos en tu terapia intensiva? Mira, para que vos tengas una idea, estos son costos sacados hace 10 días, 15 días. Disculpame que te interrumpa, porque aparte vos, es conocido que vos tenés un doble análisis desde el punto de vista de la salud privada y desde el punto de vista de la salud pública. Sí, seguro. Sí, que ya te digo, ¿no? Yo creo que eso debiera ser igual para todos, ¿no? Pero que no lo es. No lo es. Mira, estos son números sacados hasta, te diría, en los últimos 15 días. Nosotros teníamos en la terapia intensiva, con los números que dije al principio, por el porcentaje de ocupación y todo, una cama de terapia intensiva que trata a un politraumatizado con un trauma de cráneo grave, que es el paciente que necesita lo que se llama realizar neurointensivismo, ¿sí? Que es hacer mediciones de presiones intracraneanas, toda una serie de cosas. Esa cama nosotros la teníamos evaluada con un costo sacado al pie de la cama, que no es el mejor costo sacado, obviamente, pero sacado al pie de la cama porque como trabajamos con deuda, tenemos que sacar los números de acuerdo a cómo venden o cómo se alquilan las cosas. Entonces, teníamos un costo sacado promedio de 8.000 pesos, 9.000 pesos día la cama. A raíz de los últimos meses, después de que la provincia empezó a tener más problemas económicos, ¿no es cierto?, después del mes de diciembre fundamentalmente del año pasado, por ejemplo, un solo dato te voy a dar, que es el captor de presión intracraneana, que es el captor que se le pone en la cabeza a los pacientes para poder medir la presión. Ese captor de conseguirlo a 12.000, 13.000 pesos, pasó a costar en un momento 25.000 y hoy está en 21.000 pesos. Ese captor habitualmente está colocado en promedio 5 días, 7 días, ¿sí? En la cabeza de uno de los accidentados. Eso solamente nos aumentó el costo de la cama a 12.000, 15.000 pesos diarios. Diarios. Por supuesto, si uno tiene en cuenta, vos fíjate, yo estoy diciendo eso que es lo que cuesta en el hospital. Si yo trasladaría eso a una cama privada, ¿cuánto se paga la mejor cama privada de terapia intensiva? De acuerdo a las normatizaciones y nomencladores que están en el mercado de salud, 2.800, 3.000 pesos. Paga una cama de terapia intensiva un nomenclador. Seguramente hay cosas que después se pueden acordar, digamos, ¿no? De ahí a 15 estamos medio lejos. Pero claro, o sea, estamos hablando. A raíz de que te conté que el otro día estuvimos en el Congreso, justo me toca compartir la mesa con Neira, entonces le hago otra pregunta porque se presenta un caso de un chico que trabajaron en el Hospital San Roque, Córdoba. San Roque, el nuevo Hospital San Roque, que está enfrente del Hospital Rawson, que está al lado del Hospital de Niños. Y oh sorpresa, para nosotros no lo captaban. No captan porque no tienen captores de pico. No tienen captores. Nosotros decíamos, mirá, perfecto, San Francisco tiene los captores, porque vos te dirías, nosotros estamos poniendo entre 3 y 4 captores mensuales acá, ¿no es cierto? Con esos costos, ¿no? Entonces hablábamos con Neira, decíamos, ¿cuánto cuesta? Me dice Neira, mira, Rodi, no, yo no puedo hablar hoy, me dice, de valores, de costos frente a lo que pasa con el dólar, con los insumos, con toda la macana. Pero sí te voy a dar un artículo que salió en Critical Care hace unos meses atrás, en donde ya los estadounidenses, que desgraciadamente siempre tenemos que compararnos, por lo menos en lo que son estudios de costo-efectividad con ellos publican un artículo en donde ellos consideran ya el traumatizado en los 10 días primeros de atención, ¿no es cierto? En donde los 2 primeros días tienen un costo, los 5 segundos días tienen un costo y el resto tiene otro costo. Los 2 primeros días lo tienen valuado en $14.000 por día, ¿sí? Si yo lo traduzco en dólar mío, son 100.000 y en dólar blue 150, ¿no es cierto? O sea que me estaría, yo no sé si ponerme contento o qué estoy haciendo mal, ¿no es cierto? Porque yo en definitiva estaría gastando el 10%. Y los costos que tenemos son cosa que no es real, obviamente, ¿no es cierto? Pero para que vos veas, ¿no es cierto?, la magnitud de esto que estamos diciendo. Y aquí viene el otro tema que también no deja de ser preocupante. ¿Para qué están estos 10 días? Para que el paciente no se muera. ¿Sí? Porque esa es la primer
Y quien ha tenido la mala suerte de estar con nosotros en el hospital sabrá que cuando ingresa un paciente así le decimos, bueno, primero tenemos que salvarlo. Después vamos a ver si podemos hacer que no tenga lesiones, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la plata que cuestan esos primeros 10 días es para no aumentar la tasa de mortalidad. ¿Está bien? Lo que después no podemos y que no contamos es la tasa de morbilidad. ¿Te das cuenta? El gran costo que significa para la salud y los años perdidos de vida productiva de ese paciente. Muy bien, que eso es lo que uno siempre, desgraciadamente, no tiene la posibilidad ni digamos, no medirlo sí, pero no tiene la posibilidad de hacerle ver a la gente eso. Porque la gente que sufre este problema, como es que uno de tus integrantes sufra esto, obviamente, lo que no quiere es que se muera. ¿Cierto? Sí. Después viene todo lo otro. Sí, y ahí se hablan los problemas a veces, ¿no? Te iba a hacer una pregunta muy fácil, muy concreta, no tan teórica. ¿Cómo ves tu terapia hoy preparada, la del hospital, no? Oh, bárbara. Mira, la terapia intensiva del Hospital Iturraspe está en este momento armada para trabajar con trauma. Sí, eso está no solamente en teoría, sino que en la práctica está armada para trabajar con trauma. Pero en esto, que también hay que analizarlo desde el punto de vista de salud pública, vos acordate siempre que tener una terapia intensiva o tener un servicio de complejidad laboral requiere de dos cosas. Por un lado la aparatología, ¿sí? Por un lado la aparatología, pero sobre todas las cosas requiere recurso humano. Recurso humano. ¿Y específicamente a qué te refieres? refieres? Y específicamente me refiero al recurso humano formado y que esté en el lugar en el momento que pasan las cosas, ¿no? Vos fíjate que, por ejemplo, una de las discusiones que teníamos inclusive con el director, con Mario, Mario, si me escucha seguramente se va. Pero bueno, dentro de las cosas que discutíamos es que nosotros nos oponemos a derivar a los pacientes cuando nos vienen en esas condiciones. Nos oponemos, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente que lo más importante para esa persona son las 6 primeras horas de atención, las 6 primeras horas. Lo que nosotros no podamos lograr en las 6 primeras horas de atención, ese paciente lo va a pagar después. ¿Te das cuenta? Entonces, si vos me preguntas, ¿cómo está la terapia intensiva del hospital en esas dos cosas? Muy bien, muy bien. No tiene que envidiar nada con respecto a las terapias intensivas de las grandes ciudades. Obviamente, fue una necesidad, ¿no? Atenti, claro. Dejémoslo claro. Como dijiste antes, no es que es una necesidad, esto no está bueno. Una necesidad, claro. Tampoco no echemos laureles, es decir, es una necesidad que tengamos eso. ¿Está bien? Es cierto, nos falta el tomógrafo y es cierto, nos faltan tal vez buenas imágenes en general, ¿sí? Porque los aparatos son vetustos, hay problemas, eso es real, ya lo hemos charlado una vez. Pero San Francisco tiene una situación geográfica ideal. No tiene montaña, no tiene ríos, no tiene nada desde el punto de vista de salud, digamos, un buen servicio de traslado, como que existen buenos servicios de traslado, que también han aprendido a trabajar con el trauma. Porque eso también, la realidad, la verdad que no sé si es un problema mayor. Por supuesto me gustaría tener el tomógrafo dentro de la terapia, y a mí me gustaría tenerla sí o sí, pero bueno, pero esas son cosas que ya no somos nosotros quien las define. Yo creo que es importante tener las cosas aceitadas para que las cosas se cumplan, porque los protocolos se pueden cumplir igual, con el tomógrafo adentro o afuera. ¿Se trabaja distinto? Seguro, pero se puede cumplir igual. Rodi, nos están pidiendo nuevamente un corte, te voy a leer un mensaje. No, felicito al doctor Bufa, espero que muchos lo escuchen. Bueno, vamos al último corte, en busca del nuevo bloque.
especializada y adaptación física, corrección postural global, moderno equipo de tecnología alemana para evaluación computarizada de la marcha y pisada, para la confección de plantillas correctoras personalizadas, gimnasio y la última tecnología en aparatos de fisioterapia para tratamiento de patologías traumatológicas y deportivas. Profesional a cargo, licenciado Leonardo Balsaña, Kinetic, Juan B. Justo, 213, teléfono 437140. Tu futuro está a la vista. En Baque Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. Baque Espinosa. 25 de mayo 1767, Oficina 2, teléfono 420-700. El 29 de junio, Telebingo presenta el Mundial de Premios. Más de 4 millones de pesos en premios. 10 LED TV por programa. 2 camisetas originales todos los domingos. Telebingo Mundial de Premios. Un Clio mío más 366,000 pesos en efectivo. Y el Super Bingo de 1.000.000 de pesos todas las semanas. Y para papá, un especial Mundial. 2 Clio mío, un Gold Power más 271,000 pesos en efectivo y 1.000.000 de pesos del Super Bingo. Mundial de Premios de Telebingo, el que sale. En Willy Rocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso lo festejamos a lo grande. Con tu compra participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Willy Rocks. Dante Alighieri 657 www.willrocks.com.ar. De nuestra palabra y la estamos cumpliendo. Municipalidad de Arroyito, ciudad de vecinos. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación de productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes. Con el tipo de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Víspera de feriado, cantan Damián y vos no podés faltar. Tus besos borrar. Anticipadas en Disquería El Milenio, Maxi Kiosco El Busca, Presiomanía, en Drugstore a pleno y en Punto de Encuentro. Boleterías el jueves, habilitadas de 19 a 21 horas. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Kevingston. Nueva colección. Kevingston. Kevingston. La misma pasión. Kevingston. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible.
comenzamos ahora el último bloque. Realmente interesante el tema y se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer a Ramón Paz, que mandó un mensaje, Ramón que estuvo en el programa pasado. Bueno, Rodi, corriéndonos un poco del tema de la siniestralidad vial, te quería preguntar, ya ha hablado mucho, pero que concretamente nos des dos ideas tuyas de cómo ves vos hoy la salud pública en San Francisco. Sé que vos pensás como yo que la salud pública no es la salud pública por entendida, porque la maneja el Estado. Dispensario. Exactamente, Sí. La pública lo que involucra a todo el espectro de la atención del cuidado en salud de nuestra población. Bien, mira, yo creo que la salud pública de San Francisco está bien, diría, posicionada. Tal vez a mi gusto, que esto es lo que discutimos siempre en el hospital, creo que San Francisco puede ampliar un poco la complejidad de trabajo, tal vez ampliar un poco más cuando me refiero a complejidad me refiero a cosas que la gente disponga más para que no tenga por ahí que irse tanto, ¿no?, a otras ciudades, específicamente a Córdoba, para poder hacer cosas o para completar sus estudios y sus tratamientos. Me parece que eso debiera tal vez ordenarse un poquito más, entiendo sinceramente que necesita de planes de gobierno. Cuando digo de gobierno, no digo del intendente, digo de gobiernos, ¿sí? De gobiernos de que la gente, toda la gente, los propietarios de clínicas, los propietarios de equipos, los propietarios, todos se den cuenta. Por ejemplo, planteábamos la otra vez, por ejemplo, San Francisco desde el punto de vista, vamos a tomar una especialidad tuya, cardiovascular, ¿sí? Vamos a tomar el tema cardiovascular. San Francisco es una ciudad que tiene una zona de influencia de probablemente 250.000 habitantes, más o menos, si uno tiene en cuenta la zona de influencia, y todavía San Francisco no puede resolver el problema del síndrome coronario agudo, del infarto agudo de miocardio, de acuerdo a lo que las normativas nacionales e internacionales dicen. ¿Por qué? Porque no es que no tenga el aparato, porque no tiene el recurso humano, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Esto creo que no deja de ser una cuestión de análisis de salud pública, ¿sí? Porque en definitiva la gente tiene que obligatoriamente estar pensando en terminar de resolver sus problemas. Como tomo el tema podemos tomar de cada especialidad seguramente algo más. Yo creo que ese es un problema de planificación fundamentalmente en lo que tiene que ver al desarrollo de la salud pública, toda, Háblame desde la ambulancia, los dispensarios, hasta tener, por ejemplo, centros de oncología. Yo tengo una idea muy formada al respecto, que creo que las cosas debieran ser más unificadas, ¿no? No tanta cantidad, no tanta dispersión en ofrecimiento de las mismas cosas. Claro. ¿No? Es decir, ¿a qué estamos acostumbrados hoy? A que los que estamos en salud ofrecemos muchas cosas de la misma. Claro. Mucho aparato de última complejidad, pero no progresamos en la complejidad ejecutiva. Es decir, lo que cambia el pronóstico de los y el pronóstico de las enfermedades por tener accesibilidad rápida a las cosas complejas. Sí, concretamente en lo que es la enfermedad coronaria, un ejemplo. Claro, en la enfermedad coronaria, por ponerte un ejemplo. En una época lo teníamos, por ejemplo, con el neurointensivismo. Nosotros no teníamos neurocirujano, por ejemplo, en una época, ¿no? Claro. Ese era el otro problema. Rodi, otro tema, ya que estás acá y te aprovecho. ¿Cómo ves vos hoy? Le quiero explicar a la gente que el Rodi está muy relacionado con la parte de lo que tiene que ser la formación médica dentro del hospital y está muy involucrado en esas cuestiones. Y le voy a preguntar cómo ve él, cómo analiza él, qué perspectivas ve en la gente formada tanto por la Universidad Nacional o como los hospitales como los nuestros. Mira, eso ha cambiado en los últimos años a cifras y a situaciones alarmantes en lo que hace el recurso humano, que es lo que hablábamos antes, ¿no? La formación en el área médica a nivel nacional está teniendo dos tendencias. Primero, hay menos gente que se forma, a pesar de que la gente dice que hay muchos médicos, faltan médicos, por supuesto, según las áreas geográficas faltan más médicos,
pero hay cada vez menor formación de médicos. A su vez después de la poca formación que hay, más del 80% es mujer. Esto, por Dios, no va nada en contra de las mujeres ni nada de eso, sino que se está diciendo que la medicina se está feminizando, ¿no es cierto? Por supuesto, esto tiene una traducción en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, en las horas de trabajo, ¿no?, en las horas de asistencialismo. ¿Por qué? Porque el asistencialismo es ir y trabajar con los pacientes. Las mujeres tienen a veces su tiempo que tienen que de alguna manera en su vida repartirlo en todo lo que hacen las mujeres, ¿está bien? Entonces, eso en la práctica, cuando uno va, digamos, a la distribución de carga horaria, se nota, ¿no es cierto?, se ve. Más allá de eso, que esto es el dato, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial, después tenemos distintas especialidades que están entrando en lo que se llama situación crítica, que algunos llamaron recurso humano crítico, que eso en realidad es un artículo de la ley 7625, que es el 84 específicamente de la parte de remuneración médica, pero que en realidad, digamos, hoy se entiende situación crítica y no recurso humano crítico a que hay áreas, hay especialidades que no tienen gente para trabajar. Por ejemplo, neonatología, creo que ya lo han tratado el tema, terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva de adultos, ¿sí? Y ahora nos estamos desayunando con la sorpresa, sabés que fueron llamados a residentes, a becarios, digamos, en la provincia, que se terminaron de firmar la semana pasada, y tenemos deserción directamente de algunas especialidades, deserción. Esto nos influye, por ejemplo, al hospital. Hay un problema ahí, el médico que termina la facultad no quiere formarse, ¿cómo es? Bueno, no es que no quiera formarse, sino que hoy se da este problema, que primero que hay muchos médicos que están eligiendo especialidades que no requieran de la presencia permanente, guardias, ¿no es cierto? O sea, la mayoría de los chicos están eligiendo, no la mayoría, un alto porcentaje de los chicos están eligiendo especialidades como las quirúrgicas, las dermatológicas, ¿no es cierto?, todo que tienen que ver en el futuro con el trabajo cosmetológico, por ejemplo, ¿no? O bien están eligiendo algunas especialidades como anestesia, por ejemplo, o especialidades como oncología, que son, digamos, especialidades que ya tienen una remuneración de alguna manera más ordenada, porque se han salido un poco del sistema. Entonces es como que los chicos tratan de pensar en futuro, ¿no? Y a su vez, el otro día escuchaba en la escuela en la universidad, escuchaba a alguien que hacía una comparación de lo que está sucediendo con el recurso humano médico, en que las familias, las parejas, las mujeres están tomando esto, que es lo mismo que pasó con la época de los maestros, cuando el gobierno peronista, por la década del 40, traía a los docentes y, digamos, ser maestro tenía un buen sueldo, ¿no es cierto? Después ser maestro dejó de tener un buen sueldo, por eso pasaron a ser maestras, ¿cierto? Bueno, aparentemente hoy las remuneraciones de los médicos estarían muy, muy por debajo de lo que a nivel internacional, digamos, se puede acceder, y por consiguiente que estamos teniendo esta situación en donde no se elige, o bien los que se reciben se tratan de ir. Para que te des una idea, estuvimos en una mesa con un uruguayo y un brasilero, el doctor Greco y el doctor Reséndez. Entonces decíamos, bueno, ¿cuánto cobra un terapista, no? ¿Cuánto cobra para trabajar? Bueno, el uruguayo cobraba $8.000 mensuales, ¿no es cierto?, para hacer el mismo trabajo menos que nosotros, trabajan 30 horas, y el brasilero cobraba $15.000, ¿sí?, y $5.000 por educación, más su servicio recibe $300.000 por investigación anual. Claro. ¿No? Entonces, evidentemente, claro, evidentemente cuando uno habla de todo esto, debe decir, entonces la guita no hace la felicidad, ¿no es cierto? Pero evidentemente pareciera que también lo ayuda que bastante. No se entiende que lo que vos estás diciendo es que a uno le gustaría ganar más. Es que el nivel de inversión, claro, a uno le gustaría ganar más. No es lo único que te mueve. No, sin duda, pero digamos, también estaría mintiendo si diría que a los médicos no nos gustaría ganar más. Eso es una cuestión lógica, a todo el mundo le gusta ganar más, a todos, y eso digamos, sería algo peyorativo si no lo diría. Pero quiero decirte con respecto a la educación, y ya me voy, es que
el hospital da la posibilidad de formación. Y yo tengo que decirte que hoy por hoy el hospital está en competitividad con otros centros de formación. Tenemos suerte que nos eligen, gracias a Dios. Exacto, o sea, existe competencia, el hospital tiene competitividad a nivel provincial y a nivel nacional de trabajo, ¿no? Y esto es una cosa que hay que recalcar. Eso está bueno que lo digamos porque vemos eso, ¿no? Vienen los chicos, tanto los de pregrado para hacer la práctica, como los este año estamos medio jodidos porque no ha habido gente. No hay ningún lado. No hay ningún lado. Bueno, yo me podría quedar hasta mañana charlando, pero acá nos tenemos que ir rápido. Así que gracias, Rod, por venir. Por favor. Yo lo noté muy interesante, espero que ustedes sí. Le agradezco los mensajes, pido disculpas por lo que no leí. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Hasta luego.